Muy buenas a todos los amantes del diseño y el desarrollo web en general y de WordPress y Divi en particular. En este primer vídeo tutorial con el que inauguramos el canal de YouTube y el proyecto, vamos a aprender cómo aplicar colores con animaciones y transiciones sobre imágenes en Divi. Y aquí os dejo el resultado final en que podemos ver cómo estamos aplicando un color sobre las imágenes y lo estamos haciendo con distintas animaciones o simplemente con el primer efecto con el que empezaremos, que es una transición, un color con una transición. Pero esto será la primera parte del tutorial. En la segunda parte del tutorial vamos a ver el resto de los efectos. Como podemos aquí ver, tenemos sobre la imagen un título que se desplaza hacia la parte superior y adquiere más opacidad. Y luego tenemos un pequeño efecto en el que el contenedor se traslada hacia la parte derecha. Todos estos efectos los veremos al final del vídeo, en la segunda parte del vídeo. Pero bueno, como este es el primer vídeo tutorial, me gustaría permitirme un breve espacio de tiempo para comentaros en qué va a consistir este proyecto que inauguramos hoy. El proyecto va a componerse del canal de YouTube y del blog. En el blog os dejaré artículos, os dejaré guías, tutoriales, etc. Pero estas dos partes van a ir enlazadas, lo que quiero decir que todo vídeo tutorial tendrá su correspondiente artículo, porque a todos nos gusta tener todo por escrito, bien detallado y además que vais a encontrar todos los códigos que usamos en cada vídeo tutorial en su respectivo artículo. Así podéis copiarlos y trasladarlos a vuestro sitio web. Y todo con sus explicaciones paso a paso y con sus capturas con indicaciones. Entonces, por ejemplo, de este vídeo tutorial ya tenéis el artículo disponible. En la descripción del vídeo os he dejado los enlaces para que vayáis directamente al artículo y luego otro enlace para que vayáis directamente al blog. Y una vez tratados los contenidos del proyecto, también me gustaría añadir que el objetivo principal es esencialmente traeros una selección de todo lo que he aprendido, especialmente en los últimos 2 años, porque han sido muchísimas horas semanales a las que he dedicado a la formación y a la autoformación. Y en todo este tiempo me habré leído pues cientos de artículos, tutoriales, videotutoriales que me he leído, me he estudiado, me he trasladado a mis apuntes y también tengo que decir que la gran mayoría estaban en inglés. Entonces lo que pretendo es crear una nueva comunidad en castellano y traeros una selección de todo lo que he aprendido, pero evidentemente adaptándolo, personalizando y dándole un toque personal a todos los tutoriales. Pero lo más importante, lo que quiero es hacerlo con un toque alegre, con un toque informal, porque aquí hay que decirlo, estamos para aprender, pero también estamos para pasarlo bien. Y sobre todo, disfrutar de todo lo que WordPress, Divi, CSS, HTML nos ofrece. Pero eso sí, no nos vamos a cerrar a ello. Lo que quiero decir es que el canal no solo va a ir de Divi, también vamos a ver otros page builders, vamos a ver Gutenberg, igual vemos noticias de WordPress o incluso nos metemos en otros sistemas de creación de sitios web como Bootstrap. Vamos, que no nos vamos a cerrar absolutamente a nada. Pero bueno, vamos a empezar, porque también tengo que decir que me he extendido mucho y otro de los objetivos que tengo con estos tutoriales es ir al grano. Lo que quiero decir es que tenemos una estructura ya hecha, como aquí veis, tenemos un diseño básico, pero es simplemente para aplicar el tutorial. Lo que quiero decir es que no voy a explicaros poco a poco, paso a paso desde cero cómo reproducir esta estructura, sino que directamente vamos a aplicar los efectos a los que hemos venido a aprender en este tutorial. Evidentemente os daré unas nociones básicas, unas nociones principales de cómo hemos llegado a esta estructura por si alguno quiere reproducirla. Y bueno, y eso es lo que vamos a hacer ya. Así que vamos a comenzar este primer tutorial y lo vamos a hacer, pues, yéndonos, evidentemente, nos vamos a nuestro WordPress, que ya lo tenemos aquí abierto. Tenemos aquí nuestro Divi. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿dónde podemos aplicar los efectos que os he enseñado en el resultado final? Pues estos efectos realmente los vamos a aplicar en cualquier contenedor en el que tengamos una imagen de fondo. En mi caso, tengo una sección con una imagen de fondo y tengo una fila con 4 columnas. Cada columna tiene, como vemos aquí, tiene su imagen de fondo. Entonces, vamos a aplicar un código CSS3
para poder llegar a conseguir los efectos y lo vamos a hacer siempre en el apartado de CSS personalizado del contenedor. Y como ya sabéis, en Divi absolutamente todos los tipos de contenedores y todos los tipos de módulos tienen apartado CSS personalizado, lo que quiere decir que estos efectos los vais a poder aplicar absolutamente en cualquier lado. O sea que podéis aplicar los efectos directamente en una sección, directamente en la fila o como en mi caso, directamente sobre columnas. Entonces, lo único que necesitáis es un contenedor con una imagen de fondo. En mi caso son columnas y si lo hacéis también como yo con columnas, tenéis que saber, bueno, ya lo sabréis, que en Divi para establecer un tamaño personalizado de la columna hay que realizarlo desde el CSS personalizado. Que como veis aquí, pues yo he usado la propiedad height para establecer la altura y he establecido un valor relativo. He establecido el valor VH, que significa View Height, que es un valor relativo, pues como por ejemplo podéis usar también porcentajes, que son valores relativos. Nunca usar ya valores absolutos. Entonces, una vez que hemos establecido la altura, ya se nos ve la imagen de fondo perfectamente como queremos que se vea. Y entonces ya podemos comenzar a aplicar los efectos. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cuál es el primer paso a realizar? El primer paso a realizar es en el contenedor en el que queréis aplicar este efecto, tenéis que aplicar un desbordamiento oculto. ¿Y qué quiere decir un desbordamiento oculto? Pues desbordamiento oculto viene a significar la propiedad overflow de CSS. Y os explico, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando aplicamos desbordamiento oculto al contenedor, estamos estableciendo que cualquier elemento que sobresalga de los límites del contenedor no se vea. Y en este tutorial lo que vamos a hacer es aplicar capas de color que aparecen sobre la imagen. Pero estas capas de color realmente están aquí a la izquierda. No se ven, pero están aquí a la izquierda y gracias a la propiedad de desbordamiento oculto no se ven y directamente aparecen dentro del contenedor. Pues eso es lo primero que tenemos que hacer. Así que nos volvemos a nuestro WordPress y tenemos que ir en cada contenedor en el que queremos aplicar el efecto, nos vamos a la pestaña de avanzado, visibilidad, y aquí tenemos las opciones desbordamiento horizontal y desbordamiento vertical. Pues establecemos desbordamiento oculto en ambos ejes y tenemos que realizar lo mismo en todos los contenedores en los que queremos aplicar los efectos. En mi caso son 4 contenedores porque lo que he querido crear es una especie de menú de imágenes. Vosotros podéis hacer lo que queráis en vuestro proyecto web. Muy bien, pues ya tenemos puesto en las 4 columnitas el desbordamiento oculto. Pues muy bien, pues vamos a comenzar con el primer efecto, que simplemente vamos a aplicar una capa de color con una transición encima de la imagen. Y seguramente estaréis preguntándoos, ¿pero esto no se puede hacer en Divi? Bueno, sí y no. A ver, si yo me voy a una columna, evidentemente puedo poner un degradado, activo la opción de que se coloque encima y puedo aplicar un degradado encima de la imagen, pero Divi no permite que el degradado se vea con una transición, sino que cuando el usuario pone el ratón encima de la columna o del contenedor, el degradado se ve directamente, se ve de sopetón. Entonces no se puede poner con una bonita transición. Entonces no podemos usar esto. Pues entonces vamos a quitar nuestro degradado. Y ahora sí, ya no me explayo más, nos vamos al primer contenedor donde vamos a aplicar el primer efecto y durante todo el vídeo tutorial vamos a ir siempre a la misma pestaña. Nos metemos en el contenedor donde queremos aplicar el efecto y siempre vamos a ir a la pestaña avanzado, al apartado CSS personalizado, pero muy importante que vamos a trabajar
en el apartado de antes. Este es el apartado dedicado al pseudoelemento de CSS before, con el que estamos estableciendo o estamos insertando contenido justo antes del elemento en cuestión. Entonces, vamos a crear esa capa de color. Y lo vamos a hacer con el siguiente código CSS. Primero establecemos un content vacío, que va a estar vacío. Establecemos la posición absoluta de la capa y ahora vamos a explicar dónde se va a colocar esta capa, que se va a colocar arriba, pero se va a colocar al mismo tiempo abajo, al mismo tiempo a la izquierda y al mismo tiempo a la derecha, lo que quiere decir que estará ocupando todo el espacio del contenedor. Y ahora ya vamos a aplicar el color. Lo hacemos con la propiedad background color, con RGBA porque vamos a establecer el color con una opacidad. Y vamos a poner en la primera columnita, vamos a poner una tonalidad de azul. Como ya veis, ya tenemos la capa de color, al igual que hemos hecho antes con el degradado de Divi, pero ya lo tenemos hecho con CSS. Pero como lo que queremos es que la capa de color se vea únicamente cuando el usuario pone el ratón por encima del contenedor, pues en su estado normal vamos a poner el color apagado, con opacidad 00. Y como queremos que el color salga con una transición, pues vamos a usar la propiedad transition aplicada a todos los efectos, que dure 4 décimas de segundo la transición y que lo haga con una animación is out. Y ya tenemos la primera parte. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que activar el estado hover y aplicar los cambios que queremos que se produzcan. Entonces, para activar el estado hover, ya sabéis, en Divi, hacemos clic en el puntero, hacemos clic de nuevo en el puntero. Esto veo que lo han cambiado, esto como acaba de salir la nueva versión de Divi con todas las opciones para poder poner todos los contenedores con Sticky, con la opción de Sticky, pues entonces he visto que ha habido unos pequeños cambios por los menús. Aquí antes ponía flotar, ahora sale en un tooltip, pero antes ponía aquí flotar, ahora han puesto un icono del ratón. Muy bien. Pues ahora vamos a aplicar los cambios que se tienen que producir en el estado hover. Y simplemente va a ser que el color adquiera una opacidad. Pues establecemos el color RGBA y ahora ponemos el mismo color que hemos puesto en el estado normal, pero esta vez con un poquito de opacidad para que se vea la imagen de fondo. Entonces ya lo tenemos. Si volvemos al estado normal, ya tenemos creado el primer efecto. ¿Habéis visto qué sencillo? Con este pequeño código que tenéis en el artículo, podréis cogerlo y llevarlo a vuestra página web, a vuestro contenedor con vuestra imagen de fondo y podréis poner una bella transición que aparezca sobre la imagen. Muy bien, pero ahora vamos a jugar un poquito más con estas capas de color y ahora vamos a añadir transformaciones a la capa de color. Entonces, ahora nos vamos a ir al contenedor de servicios, que es el segundo, y vamos a hacer lo mismo, pestaña avanzado, apartado CSS personalizado y siempre en el antes vamos a comenzar a construir rápidamente la capa de color. Que como veréis, pues a mí me gustaría, en la medida de lo posible, escribir yo mismo los códigos. No me gustaría, pues, lo típico, ¿no? De que directamente os encontráis que he copiado y he pegado todo el tocho de código, que muchas veces dices, oh, pero ¿de dónde ha salido esto? No, a mí me gusta, yo quiero escribir los códigos por mí mismo, aunque tardemos más, pero siempre se aprende mucho si escribes los códigos por uno mismo. Entonces lo mismo, ahora vamos a poner el color con RGBA, todos van a ser con color RGBA porque hay que ponerlos con opacidad, y esta vez vamos a aplicar otra tonalidad de azul muy parecida a la que hemos hecho antes, pero otra tonalidad azul, aquí la tenemos, pero en el estado normal apagada.
Y ahora lo mismo, ponemos una transición aplicada a todos los efectos, que dure también 4 décimas de segundos, y con la animación isOut. Y ahora viene la diferencia. Ahora vamos a aplicar una transformación. Entonces usamos la propiedad transform de CSS, maravilloso CSS3, que es una maravilla, y vamos a aplicar una transformación de escala, lo que quiere decir que la capa de color va a crecer. En el estado normal va a tener tamaño 0, o sea que no va a existir, y luego en el efecto hover ya veréis que pondremos el tamaño completo. Y luego hay que establecer el origen de la transformación, o sea, el punto origen en el que quieres que empiece a activarse la transformación. Entonces usamos la propiedad transform origin, que va a tener como valores la posición abajo a la derecha. Lo que quiere decir que la transformación va a comenzar aquí, en la esquina inferior a la derecha. Aquí va a comenzar la transformación. Y ahora pues hacemos lo mismo. Activamos el efecto hover y lo único que tenemos que hacer es los cambios que queremos que se produzcan, que van a ser que aparezca el color con una opacidad, el mismo color, pero esta vez con 0,6. Y después aquí viene también el cambio con la transformación. Queremos poner que la capa de color crezca desde 0 hasta 1. Y ya lo hemos visto. Aquí tenemos la escala de color creciendo de 0 a 1. Y lo hace desde esta posición, desde abajo a la derecha. Y aquí os dejo vuestra creatividad porque podéis esto personalizarlo completamente. Lo que quiero decir es que podéis poner que el origen de la transformación sea abajo a la derecha y veis, crece desde abajo. O si queréis que la transformación aparezca desde arriba, pues aparece desde arriba. Entonces, aquí tenéis muchísimas combinaciones. Podéis jugar con la escala, con el tipo de transformación, con el origen de la transformación, con la duración de la transición, con los colores. Aquí tenéis un mundo de posibilidades para jugar con imágenes en Divi. Muy bien, ya tenemos dos. Ahora vamos a jugar con otro tipo de transformación. Y lo vamos a hacer a ver, perdonad. Vale, que se me había puesto muy grande. Vamos a jugar con la transformación de rotación. Entonces hacemos lo mismo, nos vamos a la pestaña avanzado, CSS personalizado, y como siempre en el antes, comenzamos. Vamos a crear nuestra capita de color con las mismas opciones, posición absoluta, que ocupe todo el espacio del contenedor, izquierda 0, derecha 0, y ahora vamos a usar, en vez de un color azul, vamos directamente a aplicar el negro. Pero lo mismo, vamos a aplicar el negro, que es muy sencillito, que es 0, 0, 0, pero que aparezca sin opacidad. Vale, aquí nos ha fallado los dos puntos. Esto está muy bien, la verdad, que Divi te avise de cuando hay un error en el código, porque cuando queremos escribir código muy rápido, pues normalmente nos vamos a tener algunas pequeñas equivocaciones. Y ahora lo típico, ahora vamos a poner la transición, también 4 décimas de segundo, y con la animación isOut. Y ahora lo mismo que hemos hecho antes, vamos con la propiedad transform, pero esta vez vamos a usar la rotación. Siempre los dos puntos. La rotación. Y lo que vamos a hacer es que la capa de color en su estado normal esté aquí, escondidita. Entonces vamos a aplicar que tenga una rotación de menos 90 grados en su estado normal. Y como siempre, pues tenemos que establecer un origen de la transformación,
que va a ser, en este caso, abajo a la izquierda. Muy bien, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a activar el efecto hover y lo único que va a cambiar es, como siempre, el color. Background color, RGBA, establecemos el color negro, esta vez con una opacidad de 0.6. Y ahora ya la transformación en el que vamos a poner que la capa de color ya adquiera su posición normal, que va a ser 0 grados. Y aquí lo tenemos. Ya tenemos la capa de color rotando y apareciendo desde el punto inferior a la izquierda. Y como hemos hecho antes, pues podemos jugar con el origen de la transformación y nos aparece de distinta manera. Y si lo queremos que aparezca desde arriba, pues nos aparece de otra manera. Muy bien, pues ya solo nos queda una columnita. Así que no vamos a perder más tiempo. Voy a volver a reducir un poquito esto, porque ahora vamos a trabajar desde la última columna que nos queda por modificar, que es la de blog. Entonces nos vamos, como siempre, pestaña avanzado, CSS personalizado, y comenzamos por última vez a construir nuestra capa de color. Top 0, botón 0, left 0. Tengo un problema en mi teclado, con los 2 puntos. Bueno, es el primer tutorial. Y ahora pues vamos a aplicar también un color negro en esta columnita. Con el código de color, ya lo vemos ahí. Que no se vea. La transición, que nunca se nos olvide, para que el efecto no sea brusco. Aquí podéis poner que la duración sea como queráis, incluso que la animación sea como queráis. Y por último, vamos a establecer la transformación, pero esta vez, ¿qué vamos a hacer? Esta vez vamos a deformar la capa. La capa de color la vamos a deformar y lo vamos a hacer con la propiedad Skew. O sea, quiero decir, con el tipo de transformación Skew. Entonces, propiedad transform y usamos Skew. Y esta vez, como hemos hecho con la rotación, vamos a poner que la capa de color en su estado normal esté a menos 75 grados para que no se vea de ninguna manera. Y entonces ahora únicamente nos queda el origen de la transformación, que esta vez quiero que sea en el centro, en los dos ejes, en el centro completamente, porque he visto que es como mejor queda, como queda más chulo en el centro. Entonces ahora activamos el efecto hover, cuando pase el usuario el ratón por encima, que es lo que tiene que pasar, y lo que tiene que pasar es lo que ya sabemos, que el color va a tener una opacidad de 0.6. Ahí tenemos. Esa es la capa de color en su estado normal. Pero vamos a poner que vuelva a su estado original, que es Skew 0 grados. Exactamente. Muy bien, ahora sí. Muy bien, pues ya tenemos su estado normal y tenemos el estado hover. Y vemos cómo se deforma y se pone en su estado normal. Pues con esto ya hemos visto los 4 efectos. Ahora podemos salvar. Nos volvemos a nuestra página abierta en el navegador, actualizamos y ya tenemos todos los efectos funcionando. Entonces ahora es vuestro turno de colocar los efectos en la parte de vuestra web donde queráis y de personalizarlos. Ahora es creatividad absoluta, todo lo que queréis hacer.
Y aquí acaba la primera parte del vídeo. Si queréis aprender o ver cómo he realizado los siguientes efectos, pues quedaros conmigo que vamos a verlos. Entonces, ahora vamos a empezar con lo que he llamado yo el extra número 1 del tutorial, que es que tenemos un contenedor, como estamos viendo, tenemos un contenedor, en este caso una columna vacía con una imagen de fondo, y yo tengo puesto un módulo de título. Un módulo de título que por defecto pues, se coloca en la parte superior, y ahora os voy a enseñar cómo poder alinear en Divi elementos de manera vertical, en el eje vertical, porque alinear de manera horizontal es muy sencillo, siempre ponemos centrar el texto, es muy sencillo, pero de manera vertical es un poco más complicado alinearlo, sobre todo si tenemos un contenedor vacío con una altura establecida, como hemos hecho con esta columna. Entonces, para eso vamos a usar el maravilloso Flexbox, que es otra de las grandes maravillas de CSS con las que nos facilita la vida enormemente para maquetar. Entonces, nos vamos a volver a nuestro WordPress y nos vamos al contenedor en el que tenemos el elemento que queremos alinear. Y nos vamos de nuevo a la pestaña avanzado, a CSS personalizado, pero esta vez vamos a trabajar sobre el elemento principal, donde hemos establecido la altura de la columna. Pues aquí vamos a activar Flex y eso lo hacemos con la propiedad Display Flex y usamos una de las propiedades de alineación de Flex, que es Align Items, y vamos a usar el valor FlexN. Y aquí tenemos el elemento título, el módulo de texto, haciendo de título, ya lo tenemos aquí alineado en la parte inferior. Así de sencillo, podemos alinear verticalmente. Realmente la propiedad Align Items lo que hace es alinear los elementos en el eje transversal, o sea, en el eje secundario del contenedor, que en este caso el eje secundario es el vertical. Entonces, si queremos, por ejemplo, lo queremos dejar en el centro, pues usamos Center y se alinea en el centro. Y si tuviésemos más elementos, no solo este módulo de título, sino que tuviésemos otro módulo de texto con un pequeño texto aquí debajo, se alinearía todo a la vez. Todo se alinearía abajo, en el centro o arriba. También si lo queremos dejar arriba, pues usaríamos el valor Flex Start. Yo en mi caso lo voy a dejar abajo. Como hemos visto en el resultado final, estaba abajo. Y ahora tenemos que replicarlo en todos los contenedores, pero esta vez no lo voy a escribir, que si no, simplemente lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en todos los contenedores. Así vamos mucho más rápido y no perdemos más tiempo, que como son simplemente 2 líneas de código, pues no hace falta que las escribamos manualmente. Ya nos las conocemos de memoria. Y con esto habremos terminado el primer extra. Y ahora vamos a enseñar el segundo extra, que lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar sobre el contenedor un pequeño efecto hover que va a consistir en que el contenedor se va a trasladar un pelín a la derecha. Y esto simplemente lo vamos a hacer con transformaciones, pero con el módulo de transformaciones que directamente está ya aplicado en Divi. Entonces, así es una manera, yo sé que esto lo sabréis de sobra, pero bueno, por si acaso hay gente que acaba de empezar en Divi o por si acaso hay gente que está estudiando qué Page Builder usar y quiere ver cómo funciona Divi, pues que sepa que tiene el módulo de transformaciones completamente implementado en el Page Builder. Entonces, nos vamos al contenedor en el que queremos aplicar la transformación en el efecto hover. Vamos a empezar con el primero, con el home, a la pestaña diseño y en transformar. Aquí tenemos todos los tipos de transformación. Vamos a coger el de trasladar y muy importante, activar el efecto hover. Y en el efecto hover, aquí activamos, aquí lo estamos viendo que ya se está moviendo. ¿Veis? Ya se está moviendo hacia la derecha. Esto solo va a producirse en el efecto hover. Muy bien. Pues ahora, muy rápidamente, vamos a hacer lo mismo,
pero en el resto de columnitas. 10 píxeles en el eje horizontal. Muy bien. Y con esto veis que también tenéis un sinfín de posibilidades. Podéis crear efectos hover de transformación de cualquier tipo directamente sobre todos los módulos, sobre contenedores. Esto se puede aplicar en cualquier elemento de Divi. Y por último, flotar por última vez. Muy bien, y ahora salvamos. Siempre hay que acordarse de salvar cada vez que hagamos algo para luego no tener disgustos, aunque Divi tiene la herramienta de historial, que es una maravilla, para poder volver atrás. Actualizamos la página y ya tenemos los títulos abajo alineados con Flexbox y aquí vemos que ya se desplazan los contenedores hacia la derecha. Pues ya solo nos queda para terminar el vídeo tutorial lo último, que es aplicar animación al título, que como hemos visto en el resultado final, el título se desplaza un pelín hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Que esta vez no lo podemos hacer como hemos hecho ahora mismo con las transformaciones de Divi, sino que lo tenemos que hacer también en el apartado CSS personalizado de la página general. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho ahora con las transformaciones de Divi es que el usuario cuando pasa el ratón por encima del elemento se mueve. Pero ¿qué pasa si el elemento es un elemento pequeñito como solo el título? Que entonces para que se aplicase la transformación, el usuario tendría que poner justamente el ratón aquí. Y si queremos que el efecto se produzca cuando pasa el ratón por encima de su contenedor, entonces tenemos que hacerlo con CSS personalizado. Pero es muy sencillo. Nos volvemos al WordPress y simplemente tenemos que hacer una cosilla previa, que es, primero, en el contenedor en el que está el elemento que queremos que se aplique el efecto, tenemos que darle una clase CSS. Y eso lo hacemos en la pestaña avanzado, aquí en ID y clases de CSS, y aquí tenemos la clase CSS. Yo en mi caso ya está hecha, ya las he puesto. O sea, a todos los contenedores les he llamado imagen enlace, a todos los contenedores. Y luego tenemos que aplicar también la clase en el mismo modulito, en el mismo módulo que queremos aplicar el efecto. Entonces aquí tenemos que la clase es título-imagen-enlace. Entonces, una vez que tenemos la clase en el módulo y en el contenedor que lo alberga, nos vamos a nuestro panel de control de WordPress, nos vamos a las opciones principales de Divi y aquí donde tenemos el CSS personalizado, lo he dividido en dos partes, lo he separado para verlo bien. Primero, vamos a aplicar la clase que le hemos dado al título, al módulo que alberga el título, y aquí he puesto que tenga una opacidad de 0.6, que como podéis ver tiene una opacidad de 0.6, y luego le he dado que los efectos se apliquen, como hemos hecho durante todo el vídeo tutorial, que los efectos se apliquen con una transición, que va a ser de 4 décimas para la transformación y de 6 décimas para la opacidad. Con esto estamos haciendo que el efecto hover tenga como dos fases. Primero se va a producir la transformación en 4 décimas y después se va a producir la opacidad en 6 décimas. Y ahora ya nos vamos a la última parte, que hemos hecho esto. Hemos puesto, esta es la clase que le hemos dado al contenedor, pues cuando se produzca el efecto hover, o sea, cuando el usuario pase el ratón por encima del contenedor, que afecte al título. Y por eso hemos puesto aquí la clase del título. ¿Y cuáles van a ser los efectos? Pues los efectos van a ser una transformación como la que hemos hecho con las capas de color, una transformación que va a ser translate, que es el desplazamiento en el eje vertical y que se desplace 50 píxeles negativos hacia arriba. Y por último, el segundo efecto es que la opacidad pase de 0.6 a 1. Y ahora ya sí que os lo puedo poner todo juntico para que se vea muy bien. Entonces aquí tenemos la opacidad pasa de 0.6 a 1 y luego la transformación que es un desplazamiento vertical de 50 píxeles negativos. Entonces ahora guardamos, nos vamos a nuestra paginita y ya tenemos funcionando.
Cuando el usuario pasa el ratón por encima del contenedor al que le hemos dado una clase, eso afecta en el estado hover al título al que le hemos dado también una clase. Y serán aplicados los dos efectos. Vemos que la opacidad cambia y se ve más, y luego se produce un pequeño desplazamiento en el eje vertical hacia arriba. Y bueno, y con esto ya hemos terminado. Ha sido un tutorial bastante extenso porque era el primero y quería un poco comentar muchos efectos y quería abarcar muchas cosas en el primer vídeo tutorial, pero ya los siguientes videotutoriales pues ya serán más cortitos, ya solo veremos un efecto y algún extra más. Entonces, solo me queda daros las gracias si habéis estado conmigo durante todo el vídeo, daros las gracias y espero veros en los siguientes vídeos. Y como siempre, no os olvidéis, en la descripción de todos los videotutoriales tendréis el enlace al artículo para que lo veáis. Aquí tenéis el enlace al artículo en el que veréis cómo está todo explicado paso a paso, con capturas de pantalla, con indicaciones con flechas, todo paso a paso. Y además tenéis aquí los códigos, que es lo que os he explicado al principio del vídeo. Tenéis aquí los códigos que simplemente tenéis que coger y darle al botón de copiar y lo trasladáis a vuestra página web. Y ya es vuestro turno de jugar, de activar la creatividad al máximo y ya sabéis, de hacer las páginas web mucho más dinámicas, mucho más divertidas, más vistosas, y todo pues lo realizamos con todas las maravillas que nos permite Divi y las maravillas que nos permite CSS3. Y bueno, y con esto hemos terminado el primer vídeo tutorial. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Nos vemos, hasta luego.